preparar un plato fuerte dominicano hoy. Vamos a preparar un delicioso mangú con los 3 golpes. ¿Qué le parece? Vamos a preparar un delicioso mangú con los 3 golpes. Pero nuestro mangú hoy se llama Retén tu victoria en Cristo. Le vamos a cambiar el nombre de mangú y le vamos a poner Retén tu victoria en Cristo. Así que, bien, vamos a orar para presentar este programa en las manos del Señor. ¿Qué le parece? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te bendecimos, te honramos. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor amado, poder conectarnos, Señor. Padre, para poder aprender de tu palabra, Señor, para poder, Señor amado, ser ministrados a través de tu palabra. Espíritu Santo, nos disponemos en el hueco de tu mano, Señor, y que sea usted, Señor, usando mis labios, mis cuerdas vocales, mi vida, Dios mío, solamente como un instrumento. Sea usted hablando a su pueblo como usted desea, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén y amén. Bien, mis amados, entonces les decía que hoy vamos a preparar un delicioso mangú con los 3 golpes. Pero para eso necesitamos todas las herramientas que un chef necesita para poder presentar, para poder trabajar, para poder ministrarnos con este delicioso manjar que nos vamos a comer hoy. Entonces, como todo chef tiene su delantal, yo traje aquí mi delantal también. El delantal de Ministerios Portadores de Gloria. Mire usted ahí. El delantal de Ministerios Portadores de Gloria. Vamos ahora a preparar un mangú para nuestros hermanos dominicanos allá en esa hermosa isla, ¿verdad? Con el ministerio Mujeres con Propósito. Bien, entonces tenemos nuestro delantal. Tenemos por aquí también nuestra freidora, porque vamos a necesitarla para poder preparar nuestro alimento de hoy. Usted sabe que para poder nosotros ejercitarnos, para poder mantenernos, para poder mantener algo, necesitamos que ese algo se ejercite para que esté fortalecido, para que esté fuerte. Así que para que eso esté fuerte necesita ser alimentado, fortalecido. Y por eso nosotros hoy vamos a hacer este alimento, este manjar de hoy. Y lo vamos a preparar con 3 ingredientes, porque el mangú lleva 3 golpes, ¿verdad que sí? Entonces, como el mangú lleva 3 golpes, nosotros vamos a preparar nuestro manjar con los 3 golpes también. Pero esos son golpes espirituales, amados. Esos son, si ese mangú, ese delicioso mangú, nos alimenta y nos fortalece nuestro cuerpo físico, cuanto más el alimento espiritual. Vamos a ir a las escrituras. Espérese, todavía no me apedree. Vámonos a las escrituras. 1 Corintios 15, del 55 al 58. La versión Reina Valera dice de la siguiente manera: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. No nos dio, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, estad firmes, manténganse, retengan la victoria que Dios ya les dio. La victoria que Dios les da todos los días. Manténganse firmes, sean fuertes, sean establecidos, que nada los mueva de ahí. Entonces, para poder estar firmes necesitamos alimentarnos. Y hoy vamos a alimentar nuestra vida espiritual, nos vamos a llenar de esa energía, de ese vitalicio que necesita nuestro cuerpo para mantenerse firme. Necesitamos también el recetario, porque no podemos cocinar algo sin nuestro recetario.
Y si nosotros vamos a recetar, vamos a hacer un alimento espiritual, una comida sólida espiritualmente, tenemos que alimentarnos de la palabra. Nuestro alimento sólido, nuestro pan diario, que es la palabra del Señor. No podemos, amado, preparar un alimento que no exista la palabra del Señor, porque es nuestro pan. Es nuestro alimento. Es lo que nos mantiene firmes y fuertes ante toda acechanza del enemigo. La Biblia dice que, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos la otorgó. Él nos dio ya la victoria. El asunto aquí es retenerla. Nosotros vamos a trabajar esta receta de hoy con 3 golpes. Pero la vamos a hacer. Le vamos a cambiar algunos ingredientes. Y en vez del huevito, le vamos a poner algo frutal. ¿Qué le parece? Si lo hacemos algo frutal. Vamos a hacer nuestros golpes frutales. Y de ahí, y por eso nos vamos a ir a nuestro recetario en Gálatas 5, 22 al 23. Dice Gálatas 5, 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a tomar 3, le dije. 3. Y los 3 que vamos a estar tocando hoy, uno de ellos es la paz. La paz, dentro de la clasificación que teológicamente se mantiene, dice que la paz es en base a nuestra relación con Dios. La paz es aquello que Dios nos da. La paz es aquello del Señor hacia nosotros. Es en base a nuestra relación con Dios. Entonces aquí tengo yo mi primer ingrediente, que es la paz. Así que vamos a meter nuestro primer ingrediente, nuestras hojitas de ingrediente, y lo vamos a meter en nuestro sartén para empezar nuestro mangú. Y está ahí la paz. ¿Qué dice la palabra acerca de la paz? Dice, el mundo tiene un concepto diferente de paz. Y antes de entrar en el texto, yo quiero llevarlo al concepto de paz. Porque el mundo tiene un concepto diferente de la paz. Dice que el mundo cree que la paz es la situación o estado en que no hay guerra ni lucha entre 2 o más partes. Es donde todo es una aparente paz, donde no hay ninguna situación de guerra, ni problemas, ni luchas. Eso es lo que el mundo cree de la paz. Es un acuerdo para poner fin al pleito, a las contiendas, a las guerras. Es un estado de tranquilidad y buena relación entre los miembros. Oiga, qué concepto tan equivocado se tiene de la paz afuera. ¿Sabe por qué? Porque dice que es un lugar de tranquilidad y buena relación entre los miembros de un determinado grupo. Ahora, ¿qué dice la palabra en cuanto a la paz? Mire, el término paz es usado como eirene. Eirene, que la palabra significa shalom. La palabra paz viene del término shalom, que su significado lleva mucho más allá de lo que los pueblos o las personas, los diferentes gobiernos pueden creer. No es ausencia de problemas. La paz que Dios nos ofrece es esa paz que aún usted y yo, en medio de las tantas dificultades y tantas adversidades, aún en medio de la persecución, usted y yo vamos a estar tranquilos, sabiendo de que Dios tiene cuidado de nosotros, sabiendo de que Dios está en control. Es una paz interna. La paz que Dios ofrece es una paz interna. Aunque hayan tormentas alrededor, aunque hayan dificultades alrededor, usted y yo estamos confiados. Estamos confiados de que la poderosa mano del Señor está con nosotros. Esta paz es la que uno mismo no puede conseguir. Nosotros no podemos conseguir la paz por nosotros mismos. No podemos ir a una reunión de meditación
y poner los pies cruzados, las manos cruzadas y querer entrar en trances, hermanos, medios raros. Dios no está hablando de esa paz, porque la paz, esa es una aparente paz momentánea, porque eso no nos va a llevar a ninguna parte, más bien empeora algunas situaciones a veces. La paz que Dios nos da es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es aún en medio de la adversidad estar tranquilo y confiado de que Dios tiene cuidado de nosotros. Esta paz que el Señor nos da, no la vamos a encontrar en el mundo. No es la ausencia de conflictos, sino, hermano, es saber que en medio de las adversidades Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Aún recuerdo hace mucho tiempo, recién llegada al país de Estados Unidos, recién llegada con algunos cargos ministeriales, pero con mucha gente alrededor, pero yo no conocía ni el país, ni conocía nada de lo que se movía. Y aún así el Señor estaba orando. Y cuando yo recuerdo que estaba en una reunión de mujeres, y estaba reunida con aquellas mujeres, cada quien hablando de lo suyo. Y yo, a pesar de que yo estaba allí, en esa reunión llena de mujeres, me sentía tan sola. Me sentía tan sola y llegué a mi casa y lo primero que hice fue ir a postrarme a mi lugar. A mi lugarcito de oración me fui a postrar y le dije: Señor, me siento sola. Señor, me siento sola. Y empecé a llorar. Y recuerdo bien cuando vive Jehová que literalmente escuché una voz que me dijo: tú y yo somos mayoría. ¿Recuerdas que te dije? Me dijo. ¿Recuerdas que te dije? Nunca te dejaré ni te desampararé, que estaré contigo todos los días hasta el fin. Y eso fueron como dinamita mi espíritu. Yo dije: Señor, gracias. Perdóname porque estoy aquí toda melancólica. Perdóname porque tú estás conmigo todos los días hasta el fin. No estamos solos. Y esa es la paz que Dios nos da, de saber que no estamos solos, de que Dios prometió estar con nosotros y Él no es hombre para mentir y ni hijo de hombre para arrepentirse. El hecho que tú no lo veas, el hecho que tú no lo sientas, no significa que Él está ahí, porque es que Dios no está condicionado con nuestras emociones. A Dios no lo condiciona nuestras emociones, si lo sentimos o no. Él es Dios y Él promete lo que cumple. Él dijo: yo estaré contigo todos los días, y así Él estará contigo. Esto es de fe. Esto es cuestión de fe. La paz que Dios ofrece, dice Filipenses 4:7, la paz que sobrepasa todo entendimiento. De hecho, el Señor dijo en Juan: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dijo Cristo. En el mundo van a tener aflicciones, van a venir adversidades, pero yo voy a estar ahí. Si no, le pregúntenle a Sadrach, Mesach y Abednego, cuando fueron tirados al horno que ardía con fuego. No estaban ellos 3 allí, estaban 4. Había el 4, porque el 4 dijo: yo estoy contigo, yo prometo estar contigo. Cuando pases por el fuego, yo estaré ahí. Cuando pases por las aguas, yo estaré ahí. Sí voy a estar contigo. ¿Cómo yo retengo entonces mi victoria sabiendo de que en momentos difíciles, los más difíciles que pueda estar pasando, Dios está conmigo? Él lo prometió. Y si Él lo prometió, yo lo creo. Dice la palabra en Marcos 4:35 al 41, habla de una narración acerca de los discípulos de Cristo. Cristo está a la orilla enseñándole a la multitud, enseñándoles, y está con sus discípulos. Pero yo no se lo voy a leer por cuestión de tiempo, se lo voy a parafrasear. Entonces el Señor estaba ahí con sus discípulos, hablándoles acerca de algunas parábolas. Y me llama la atención que la última de las parábolas de la que el Señor les menciona es acerca de la parábola de la semilla de mostaza. Entonces, usted sabe, la semilla de mostaza simboliza la fe. Entonces, cuando el Señor termina de explicarles de la parábola de la semilla de mostaza, el Señor le dice: ahora es tiempo que pasemos al otro lado. Toma a sus discípulos, se montan a la barca, iban rumbo al otro lado.
Entonces, pero en medio de la noche, las olas, los vientos empezaron a golpear la barca. Y empezó el agua a levantarse, las olas comenzaron a levantarse y empezó a golpear la barquilla. La barquilla se movía de un lado para el otro, la noche empezó a caer, los vientos comenzaron a arreciar y los discípulos tuvieron miedo. El Señor estaba durmiendo. El Señor estaba tranquilo, durmiendo, y los discípulos angustiados, atribulados, porque tenían miedo, dice la palabra. Pero el Señor estaba ahí. Entonces dice que ellos, el temor que le dieron, tuvieron que ir a levantarlo. Y Señor, ayúdanos, que estamos pereciendo. Señor, nos vamos a dar vuelta. Señor, angustiados, el Señor se levanta y extiende sus manos, y el mar y los vientos cesan. Pero el Señor les dice a ellos: ¿por qué dudaron? ¿Por qué dudaron, hombres de poca fe? ¿Por qué dudaron, hombres de poca fe? Le dijo el Señor. El Señor estaba ahí. El Señor estaba ahí. Él estaba con ellos. Pero ellos, como ellos miraron las olas que eran grandes, que las dificultades que venían eran grandes, se olvidaron por un momento de que el Señor estaba ahí. Él no los dejó solos, Él estaba allí. Así nos pasa a usted y a mí cuando miramos que las olas, que las turbulencias de la vida se levantan, amado, y se nos olvida por un momento que Él está ahí, que Él prometió no dejarnos ni desampararnos. Se nos olvida. Pero el Señor le dijo a aquellos: ¿por qué dudan? Hey, tranquilos, confíen. Tranquilos, descansen. Descansen en el Señor y en el poder de su fuerza. Descansen, tengan paz de que el Señor está con ustedes. No importando cuál sea la situación o la adversidad, tenemos dos opciones. Usted y yo tenemos dos opciones. Una, preocuparnos, terminar estresados y frustrados por la situación que muchas veces se salió de nuestras manos, que no podemos controlar. Una es preocuparnos por esa situación que no podemos controlar. Otra, descansar en el Señor y en su fuerza. Descansar en el Señor, ponerle al Señor nuestras cargas y nuestras dificultades. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a comer las uñas, vamos a estar frustrados por lo que, cargando nuestros propios temores con las adversidades que creemos que Dios no está en control, que Dios se le olvidó o que Dios no puede controlar esa situación. O decidimos confiar en el Señor. La decisión es nuestra. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, entonces vamos a nuestro siguiente ingrediente entonces. Para preparar nuestro hermoso mangú de hoy, vamos a nuestro siguiente ingrediente. Y al siguiente ingrediente que le vamos a echar es la paciencia. Nuestro siguiente ingrediente es la paciencia. Y este ingrediente es el que más me costó encontrar, por ahí les cuento. Ese ingrediente es el que más se hace difícil encontrar por ahí. La paciencia. Dios mío, ayúdanos. Cuando la Biblia habla de paciencia, sobre todo como una característica o como una característica o una virtud del fruto del Espíritu, ¿verdad? Habla más allá de la habilidad de esperar. Porque cuando nosotros decimos paciencia y miramos un hermano, una hermana que camina lento, que habla lento, que se mueve lento, como la tortuguita. Entonces nosotros dijimos, ese hermano sí es paciente. Hasta para hablar, ¿verdad? Esa hermana sí es paciente. Pero realmente la paciencia no se trata de cuán habilidosos somos para hablar. Porque podemos ser como unos dominicanos encendidos para hablar, o como unos catrachos, así como yo, bien fuertes para hablar. No es de habilidad, ni de rapidez, ni del ímpetu con que podamos hacer las cosas. Se trata más que el descanso del alma, que es la paz,
más que la confianza, mire, en el tiempo perfecto de Dios, porque eso, si bien es cierto, la paciencia tiene algún rasgo de esperar, pero cuando en la Biblia se habla de paciencia, está hablando de la palabra macrusumia. Ay, santo, perdóneme que no tengo buen macrusumia. Cuando en la Biblia, exactamente en Gálatas 5:22, que habla de paciencia, está hablando de la palabra macrusumia, que es la misma usada en Efesios 4, que significa soporte y aguante. La paciencia que está a la vista aquí se centra más en las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque la paciencia decían teológicamente que los frutos del Espíritu se hacen en 3 divisiones: amor, gozo y paz. Amor, gozo y paz, la primera división, que viene de Dios hacia mí. Amor, gozo y paz. Paciencia, benignidad y bondad es lo que yo tengo que tener hacia mi prójimo. Paciencia, benignidad y bondad. Fe, mansedumbre y templanza es lo que yo tengo que mantener en mi relación con Dios. Entonces, cuando aquí la Biblia dice que habla de paciencia en los frutos del Espíritu, está hablando, hermano, está realmente definiendo nuestras relaciones interpersonales con nuestros prójimos, con nuestros hermanos. Es la paciencia de la longanimidad y la tolerancia. Mire, dice aquí que es la paciencia de la longanimidad y la tolerancia en medio de daños personales. Es la tolerancia. ¿Qué es tolerancia? Tolerancia, como el apóstol Pablo dijo, ojalá me tolerares un poco. Sí, toleradme, dijo el apóstol. Pero la palabra tolerancia, si bien es cierto, es soportar los daños de otros, pero con amor, dice el apóstol también, pero con amor. Y la tolerancia es aceptarnos diferentes maneras de pensar. El hecho de que yo no comparta con usted su manera de pensar no significa de que somos enemigos. Somos hijos del mismo rey. Simplemente tenemos que llegar a algún acuerdo entre nosotros para poder trabajar bien. Porque nosotros, hermanos, tenemos que tenerlos tolerancia. No somos iguales. Usted no piensa igual que yo no soy igual que usted. Usted no tiene lo mismo que Dios me ha dado, ni yo tengo lo mismo que Dios le ha dado a usted. Tenemos que ser complemento unos a otros. No podemos estar en pleitos, en discusiones, en celos ministeriales. Amado, dejemos esa malicia del diablo. Tenemos que enfocarnos en aceptarnos unos a otros. Tú tienes esto, yo tengo lo otro. Complementémonos y sirvamos al Señor. Tolerémonos, aguantémonos, soportémonos. No es que tenemos que caernos bien, hermanos. Si nosotros no somos euro, no somos dólar para caerle bien a todo mundo. Es posible que mi carácter no mache con el suyo. Pero que seamos diferentes no significa de que seamos enemigos. Que seamos diferentes no significa de que no podemos trabajar. Que seamos diferentes es que nos caemos mal. Eso ni debería de existir en el vocabulario de un creyente. Es que me cae mal fulano. Ni debería de existir en nuestra boca esa palabra. Tenemos que ser pacientes unos a otros, soportándonos. Ay, y aquí soportándonos es aguantándonos. Aguante mis berrinches, si algo no le gusta, llámeme, venga, dígame, hermana, mire, no me gusta esto suyo, pero dígamelo, por favor, porque ¿quién es sabio en su propia opinión? Si a mí algo no me gusta suyo, se lo voy a decir, y aunque yo sé que después uno, por andar desdiciendo, a veces cae mal, pero hermano,
no podemos ser hipócritas y falsos. Tenemos que decirnos para podernos corregir. Para podernos corregir con amor. Y el que verdaderamente no se corrige, el que se molesta, es porque tiene un problema de autoestima y de ego. ¿Quién no quiere que lo corrijan? ¿Quién no quiere que le digan, mira mi amor, tú te equivocaste en esto, tú estás mal acá? Tolerémonos. Tenemos diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de actuar, diferentes habilidades. ¿Por qué no aprovechamos esas habilidades, esos ministerios, esos dones, esas maneras de pensar? Maybe que yo estoy equivocada y que tú tienes la razón. Posiblemente pongámonos en la mesa y miremos qué podemos resolver de aquí. Tolerémonos. Efesios 4, mire lo que dice. ¿Por qué le digo yo que aquí esta palabra de tolerancia es la misma que se usa en Efesios 4? Porque dice Efesios 4, yo pues, dijo el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, y aquí viene la mejor parte, soportándonos con paciencia. Ay, Dios mío. Soportándonos con paciencia los unos a otros en amor. En amor. Hermanos, soportémonos unos a otros en amor. Si algo no nos gusta, si algo no estamos de acuerdo, no tenemos que machar exactamente, no tenemos que, verdaderamente no tenemos que estar de acuerdo en algo. No tenemos que, somos diferentes. Pero sí podemos ponernos de acuerdo. Pero sí podemos poner las cartas sobre la mesa y mirar que lleguemos a un mutuo acuerdo. No vamos a ser iguales, no vamos a pensar diferentes. Acuérdese que somos vasijas de barro. Somos vasijas de barro, gente imperfecta, gente quebrada, gente, hermano, imperfecta, que cada día está luchando. Cada día está luchando por llegar a la estatura del varón perfecto. Aguantémonos, como dijo el apóstol Pablo. Ojalá me tolerases. Ojalá me entendieses. Ojalá me tolerases un poco. Sí, dijo el apóstol, toleradme. Y mire, la paciencia es uno de los atributos de Dios, ¿sabe? Es uno de los atributos de Dios. Porque esa paciencia es la que Dios tiene con usted y conmigo. Es la paciencia que Dios ha tenido con nosotros desde que nos llamó y nos escogió. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente, Él nos tolera aún nuestros berrinches, Él nos tolera cuando andamos allá perdidos en el mundo. Él nos tuvo paciencia, nos toleró. Siendo indignos, Él nos toleró. Segunda de Pedro 3:9. Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es paciencia según el diccionario online que me encontré por ahí? Dice que es la capacidad humana de soportar o tolerar situaciones molestas e irritantes o de adversidad con tal de conseguir un objetivo deseado. Nuestro objetivo es poder agradar al Padre. Nuestro objetivo es poder crecer en gracia cada día. Nuestro objetivo es mantenernos firmes. Nuestro objetivo es retener la victoria. Nuestro objetivo, hermano, es poder llegar al cielo. Nuestro objetivo es que cuando el arrebatamiento de la iglesia se presente, poder volar con Él, con todos los santos y recibir al Señor en el aire. Nuestro objetivo es ver cara a cara al gran yo soy. Ese es nuestro objetivo. Entonces dice aquí, paciencia es la capacidad humana de soportar o de tolerar las situaciones molestas. Señor, yo sé que hay algunos hermanos y hermanas que, ¿verdad? Que como que le dan ganas como de adelantarles el boleto, ¿verdad? Adelantarles el boleto allá. Señor, ¿te lo envías o te lo llevas o te lo envío? Pero tenemos que pedirle al Señor
en oración, Señor, dame amor, dame paciencia dame tolerancia para mi hermano. Dame tolerancia, porque acuérdese, somos imperfectos, así como usted, así soy yo, así somos todos, somos diferentes, porque estamos todavía en proceso de construcción. Bien, mis amados, entonces vamos a entrar al otro ingrediente de nuestro mangú. Y el próximo ingrediente es la fe. Ya hemos visto la paciencia, hemos visto la paz, y ahora vamos con nuestro ingrediente de la fe. Hebreos 11 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Primera de Juan 5 dice, del 4 al 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestro tema y nuestro mangú de hoy es mantén tu victoria en Cristo. Y para poder yo tener mi victoria, mantener mi victoria, yo tengo que alimentarme de la fe. ¿Por qué, mi hermano? Porque la fe, dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo. Esa es la victoria que ha vencido al mundo. La fe en el Hijo de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en el Hijo de Dios, nuestra fe en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero fe es creer. Fe es creer. Y usted va a decir, Manarica, pero yo creo que hay Dios, yo creo que hay Dios. Sí, mi hermano. Santiago dice que usted bien hace con creer, pero que aún los demonios creen que hay Dios y tiemblan. Entonces no basta solo con creer, porque creer no es una condición de la mente, es una condición del alma. Creer es confiar plenamente, depositar nuestra confianza plenamente en aquel que dijo y lo hace, en aquel que ha dicho y lo hace, porque como le dije al principio, Él no es hombre para mentir y ni hijo de hombre para arrepentirse. Es confiar que lo que Él dijo lo va a hacer. El Señor Jesús, cuando andaba con los discípulos volviendo a Marcos, el Señor les dijo: ¿por qué dudáis, hombres de poca fe? ¿Por qué dudáis? Porque el que duda, dije, es como la ola del mar que va de aquí para allá. El enemigo hoy en la mañana en el canal de Portadores de Gloria, el Señor ponía en mi corazón la palabra, mi hermano, cómo vencer el desaliento. Porque es que para cualquier arma de guerra, para mantenernos, para pelear, necesitamos la fe. Aún para pelear, porque dice la palabra, y tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del enemigo. El enemigo siempre va a lanzar dardos y los va a lanzar directo a tu mente. A tu mente cuando tú oras por alguna situación y no ves respuesta. Cuando clamas por aquello que no ves respuesta. Entonces es allí cuando tu fe empieza a flaquear y empiezas a moverte. Y el diablo te dice por un lado: Dios no te quiere, Dios no te escucha, tú ya estás rechazado por Dios, a ti ya ni Dios te escucha. Entonces, amado, el enemigo empieza a lanzar sus dardos a su mente. Pero el apóstol dijo: derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de la palabra. Lo vamos a derribar con el escudo de la fe. Con el escudo de la fe, amado y amada. ¿Sabe por qué? Porque con eso nos protegemos, nos cuidamos. El enemigo sabe y él va a tratar de debilitar tu fe. Va a tratar humanamente, haciendo lo posible
usando a quien se deje usar aquí en esta tierra, o haciendo lo que tenga que hacer en los aires para debilitar tu fe. Cuando hay oraciones que no son contestadas como tú quieres ni en el momento que tú quieres. ¿Sabes que Daniel buscaba una respuesta del Señor? Y dice la palabra que Daniel se metió en 21 días buscando al Señor, buscando una respuesta del Señor. Y no venía la respuesta. Cualquiera hubiese dicho, no, ya a mí Dios no me escucha, a mí ni mis oraciones, ya Dios las escucha. Como hoy en día, mucha gente lo dice. Mucha gente hoy en día, creyentes, dicen, a mí Dios no me escucha. Pero no. ¿Y qué es lo que pasaba con aquella oración retenida? Es que en los aires había una lucha tremenda. ¿Por qué? Porque la respuesta, le dijo el ángel a Daniel, desde el momento que dispusiste tu corazón. No le dijo desde el momento que abriste tu boca. Le dijo, desde el momento que dispusiste tu corazón a buscar y a humillarte en la presencia del Señor, fueron oídas tus palabras. Desde el momento que dispusiste tu corazón a buscar del Señor, tu oración fue escuchada. Y yo he venido a darte la respuesta, pero cuando yo venía en el camino, se me opuso un principado. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Muchas veces nuestras oraciones son retenidas allá, en los aires. No sabemos lo que se mueve, no sabemos con lo que se lucha. No desista tu oración por tus hijos. Escuchaba Dios mío, escuchaba a alguien decir que estaba orando por sus hijos, estaba orando por su hijo, pero que pasaba tanto tiempo orando por aquel muchacho, hasta que hubo un día, se peleó con su hijo, se molestó con su hijo y le dijo al Señor, ¿sabes qué? Te lo dejo. Yo ya no voy a seguir orando por este muchacho, yo ya no voy a seguir orando por él. Y cuando salió, amado, solo recibió la noticia de que su hijo ya no estaba. Ella lloraba y le decía al Señor, Señor, perdóname porque yo lo solté de mis oraciones. ¿Sabes que tus oraciones hacen cobertura? Tus oraciones tienen un poder increíble en el mundo espiritual. No desista tu oración. Satanás quiere robarte la fe, quiere hacerte que tu fe se decaiga para que tú no sigas orando por eso, porque sabe que tu respuesta viene en camino. No dejes de orar, no dejes de seguir creyendo, no dejes de tener fe, pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque yo no vea, aunque aparentemente lo que yo estoy viendo es diferente a lo que yo quiero ver, a lo que Dios me ha dicho. Entonces, pero yo no creo por lo que veo, yo creo por fe, porque mi fe no está condicionada con lo que veo, mi fe no está condicionada con mis emociones, mi fe es porque creo en lo que Él ha dicho, en sus promesas, y Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Dice la palabra que por fe Sara, dice la palabra. Por la fe, usted ve ahí en Hebreos, en los héroes de la fe, mencionan a Sara, Jesús, una mujer con muchas imperfecciones, al igual que usted y yo, pero que Dios, en su infinita gracia y misericordia, dice la palabra, por la fe Sara, dice la palabra, recibió poder para concebir. No sé si la versión antigua o la versión Nacarcolunga lo dice de esa manera. Por la fe Sara recibió poder. Y la palabra poder, que significa y que está allí, la palabra recibió, dice el dunamis. La misma palabra que cuando el Señor le dijo, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que lo que Sara, y mire lo que la Biblia dice, que Sara recibió poder, recibió dunamis para concebir. Y yo me preguntaba, yo decía, ¿quién se esfuerza para concebir? Nadie se esfuerza para concebir.
Yo decía, nos esforzamos, hacemos fuerza para parir, pero no para concebir. ¿Quién se esfuerza? Pero sin embargo la Biblia dice que Sara recibió fuerza para concebir. O sea, me está diciendo, Sara en algún punto de su vida quizás había bajado los brazos. Quizás cuando le dio a Agar como criada a Abraham, ya sus fuerzas emocionales se habían desgastado, ya su fe había bajado. Quizás ya no quería seguir luchando porque dice la Biblia que concibió y dio a luz, dijo, aún fuera de tiempo. Ya el tiempo se le había vencido, el tiempo había pasado. Su oración quizás, su fe, su esperanza de ser madre ya se habían agotado, ya había perdido todas las fuerzas humanas. Por lo que estás peleando tú, ¿qué es aquello? ¿Qué es aquello por lo que tú estás orando? Quizás ya perdiste la fe, quizás ya bajaste los brazos y dijiste, ya para qué, aquí nomás. Pero hoy el Señor te está diciendo a ti, levántate en el nombre de Jesús. Porque la fe, nosotros no somos creyentes. A otros nos llaman creyentes. No solo por creer que hay Dios, ni por creer en el Padre y el Espíritu Santo, que eso sí. Nos llaman creyentes porque creemos, como gente loca, que creemos sin ver. Gente que cree en sus promesas, aunque la situación a nuestro alrededor esté pésima. Sara creyó. Después Dios le habla a Abraham y le dice, no, mira, no es de Agar que te voy a bendecir, es de Sara tu mujer. Dios está confirmando que es ella y dice la Biblia que Sara creyó y Dios la ungió para que volviera otra vez su espíritu, para que volviera a reactivar su fe. Así que si tú perdiste la fe de hace rato ya, y yo le estoy hablando a gente que hace rato perdió la fe, hace rato dejó de luchar, yo te vengo a decir ahora, inyéctate una vez más, ve al lugar del amado allá en tu intimidad y dile al papá, dile a padre, papito, devuélveme la fe, inyéctame la fe, dame la fe como un grano de mostaza, que es lo único que necesitamos, la fe como un grano de mostaza. No necesitamos una gran fe, solo necesitamos la fe como un grano de mostaza para ver, para actuar en base a la fe. Dice la Biblia, por la fe Moisés, dice, dejó a Egipto y sin tener miedo, dice la palabra del rey de Egipto, dice que salió como viendo al invisible. Por la fe Abraham, dice que el Señor le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, y no sabía para dónde iba. Esa es la fe. Esa es la fe de gente loca. Gente que loca que decidió creerle a Dios. Como dicen los gringos, no matter what. Gente que decidió creerle a Dios. No importando la situación, tenga dinero o no lo tenga. El Señor dijo, si Dios dijo, Dios hace. Si Dios dijo, Dios hará. Porque Dios no es hombre para mentir y ni hijo de hombre para arrepentirse. Levántate en fe una vez más y derriba todo pensamiento que el enemigo te ha traído a tu mente. Dice la palabra, derribando fortalezas, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de la palabra, contra el conocimiento de Dios. Porque el enemigo quiere allí verte ahí, porque sin fe, sin fuerza, a mí Dios no me escucha. Entonces como tú estás ahí, tú ya no oras, tú ya no buscas, tú ya no te interesa. Entonces tú no lo eres tropiezo al diablo. Porque aquella gente que se levanta en fe, aquella gente loca que se levanta en fe a guerrear por sus hijos, mira, diablo inmundo, mis hijos no los tocas. Aquella gente loca que se levanta en fe, creyéndole al Señor a ciegas, porque Dios dijo, mira, levántate, le dijo a Abraham, vete a la tierra que yo te voy a dar. ¿Y a dónde? No sé, ve, levántate. Yo te la voy a dar. Pero no le dijo, ¿para dónde? Porque es que Dios no tiene que darnos explicaciones a usted y a mí. Si Él te dijo a ti que te va a dar lo que te va a dar, ¿qué sé lo que el Señor te haya dicho? Aunque las cosas alrededor pareciera que no avanzan, que hay oposición, que se levanta
las olas como los discípulos en la barca. Oh, recuerda una cosa, mi hermano. Recuerda una cosa. El Señor está ahí. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo todos los días hasta el fin. Y otra cosa que el Señor le dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Amado, una de las cosas más importantes que hemos visto de estos 3 ingredientes, que es la paciencia, la fe, una de las cosas más importantes, que quiero recalcar, es que tanto la fe está linkeada o vinculada a la paz. Porque dice la palabra que este es el vínculo de la paz. Dice que la paciencia está vinculada a la paz también. Porque dice el apóstol Pablo, mire, soportándonos con paciencia los unos a otros, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Si somos pacientes unos a otros, vamos a estar unidos. Si somos pacientes unos a otros, estaremos unidos en el espíritu, en el vínculo de la paz. Y como le dijo el Señor a los discípulos, aún en medio de la tempestad y la dificultad que estaban viviendo, ¿por qué no tenéis fe? Porque la paz y la fe están linkeadas, están unidas. Porque aún en medio de la adversidad, aún en medio del dolor, la paz de Dios, dice, no es la ausencia de problemas. La paz de Dios es que aún en medio del problema, Dios está conmigo y Dios está contigo. Así que tanto la fe, tanto la paciencia están unidas, arraigadas a la paz. ¿Sabes por qué? ¿Quieres que te diga por qué? Porque dice la palabra que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Algo que explota nuestra razón humana. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Así que, mi amado, aliméntate de estos 3 alimentos, de ese alimento espiritual. Alimenta tu vida a diario de este recetario de la palabra del Señor. Aliméntate a diario y tendrás una fe victoriosa, una vida victoriosa en Cristo. Venga la adversidad que venga, vea lo que vea. Yo he decidido creer, aunque no pueda ver, aunque no vea lo que yo quiero, aunque las cosas por las que yo estoy orando son diferentes a las que yo estoy viendo. Dios puede cambiar las cosas con solamente dar la palabra de su boca. Así que mantengamos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor y siendo pacientes unos a otros para agradar a aquel que nos llamó. Así que, mis amados, un fuerte abrazo, la paz de Cristo sobre cada uno. Gracias por esta invitación, realmente para mí ha sido un honor. Así que les bendecimos en el nombre del Señor. Adelante en Cristo Jesús, fortaleciéndonos unos a otros en el amor del Señor.